Buenas tardes. Gracias por aceptar esta entrevista. El propósito es conversar sobre la importancia de la comunicación empática dentro del trabajo colaborativo en la universidad. Para empezar, ¿cómo definirías la empatía en un grupo de trabajo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo creo que la empatía es ponerse en el lugar del otro. Cuando alguien del grupo tiene dificultades, siempre tratamos de comprenderlo antes de proceder a juzgarlo. Bueno, entonces, para ti, la empatía implica comprensión y apoyo mutuo. Sí, pero en realidad no siempre es fácil. A veces hay muchas diferencias de carácter que generan conflictos. Comprendo. Y me parece importante reconocer esas dificultades que surgen. En esta entrevista vamos a enfocarnos en cómo la comunicación empática puede mejorar la cooperación en los grupos. Bueno, en mi grupo de trabajo, cuando alguien se siente estresado, solemos preguntar cómo podemos ayudarlo. Y en realidad he notado que eso cambia mucho el ambiente. Qué interesante. Eso refleja que han construido confianza y respeto. A veces no sabemos cómo expresar lo que sentimos sin que parezca una crítica. Eso ocurre frecuentemente. Expresar emociones sin herir al otro requiere autoconocimiento. A mí también me ha pasado al inicio del ciclo. ¿Podrías dar un ejemplo de cómo la empatía ha ayudado a resolver un conflicto? Sí, en una ocasión cuando un compañero no entregó su parte del trabajo a tiempo, eh, la verdad nosotros decidimos en vez de discutir, decidimos preguntarle si necesitaba apoyo. Y resultó que había tenido un problema familiar. Eso demuestra una comunicación efectiva basada en la comprensión del contexto del otro. La verdad que sí. Yo creo que eso fortaleció mucho la unión de nuestro grupo. Exacto. Y allí la empatía actúa como puente emocional para mejorar el rendimiento. Pero, ¿qué crees que ocurre cuando no hay empatía dentro del grupo? Yo creo que cuando no hay empatía dentro del grupo se generan tensiones, eh, se generan desconfianzas y en algunos casos hay aislamiento, ¿no? De la persona hacia el grupo. Entiendo. Entonces, cuando la empatía falta, se deterioran las relaciones y la productividad. En este momento, ¿cómo describirías tu nivel de empatía con tus compañeros? Diría que mi nivel de empatía en estos momentos es alto. Hemos aprendido a comunicarnos mucho mejor. Me alegra escucharlo. Lo que han desarrollado es una fortaleza interpersonal valiosa. Para reforzar esto, podrías practicar ejercicios de escucha activa al inicio de cada reunión. Sí, me parece excelente idea. Voy a tomarlo en cuenta. Además de esos ejercicios, ¿has notado si la empatía mejora también el rendimiento académico o solo las relaciones personales? Sí, definitivamente influye en ambos aspectos. Cuando el grupo se comunica con respeto, trabajamos con mucha más motivación y logramos mejores resultados. Es decir, la empatía también impacta en la productividad y el cumplimiento de metas. Exacto. Por ejemplo, cuando alguien está saturado, lo comprendemos y procedemos a redistribuir las tareas. Eso evita bastantes discusiones en nuestro grupo. Esa actitud refleja madurez emocional y liderazgo compartido. A veces sin darnos cuenta, asumimos que los demás entienden lo que queremos decir, pero no siempre ocurre. ¿Te ha pasado? Sí, la verdad que muchas veces.
cuando creemos que el mensaje fue claro, pero en realidad cada persona lo interpreta de forma distinta. Justamente, la empatía ayuda a ponernos en el lugar del otro y verificar si el mensaje fue comprendido como queríamos. Claro, incluso a veces usamos mensajes breves por la aplicación de WhatsApp y en ocasiones se malinterpretan. Es cierto, los medios digitales pueden distorsionar la emoción detrás de las palabras. Una recomendación es combinar la comunicación escrita con espacios presenciales donde pueden expresar sentimientos y aclarar dudas. Buena idea. Creo que eso evitará muchos malentendidos. Totalmente. Y hablando de emociones, ¿cómo manejas la frustración o el estrés dentro del grupo? Bueno, intentamos no reaccionar de forma impulsiva. Si alguien en el grupo se encuentra molesto, le damos su espacio y luego conversamos con calma para entender qué es lo que está pasando. Eso demuestra autorregulación y respeto por los tiempos emocionales del otro. Sí, aunque a veces cuesta, sobre todo cuando hay presión para entregar los trabajos de la universidad. Claro, es natural. La empatía no elimina los conflictos, pero nos da herramientas para afrontarlos sin dañar vínculos. Sí, porque en realidad cuando hay confianza es mucho más fácil pedir ayuda o disculparse con los demás. Muy cierto, esa confianza se construye poco a poco, con pequeñas acciones empáticas como escuchar, validar o agradecer. En tu experiencia, ¿quién suele fomentar más empatía en el grupo? ¿Todos o hay alguien que guíe ese proceso? Diría que en realidad todos aportamos, pero siempre hay uno que motiva más al grupo y mantiene el ánimo positivo. Ese tipo de liderazgo empático es fundamental. No se trata de mandar, sino de inspirar y acompañar. Sí, estás en lo cierto. Cuando el líder escucha y apoya, el grupo responde mucho mejor. Exacto. Y eso demuestra que la comunicación empática también es una forma de liderazgo. Es verdad. De hecho, nos dimos cuenta que ser empático no es solo ser amable, sino que también comprometerse y ponerse en el lugar de los demás para poder entender sus problemas. Muy bien dicho. La empatía implica acción, no solo comprensión. Antes de finalizar, me gustaría que compartas brevemente qué has aprendido sobre sí mismo a partir de la práctica, la empatía. Bueno, personalmente yo he aprendido a escuchar mucho más y a no reaccionar con juicios rápidos ante cualquier situación. Siempre estoy pensando las cosas para después proceder a actuar. Qué importante. Eso demuestra crecimiento personal. Sí, también aprendí a pedir ayuda sin sentirme débil. Entendí que todos necesitamos apoyo en algunas ocasiones. Eso es un gran paso. La empatía también implica reconocer nuestras propias emociones para poder conectar con los demás. Si podrías dejar un mensaje final para otros estudiantes sobre la empatía, ¿cuál sería? Bueno, yo les diría que la empatía no solo mejora el trabajo en grupo, sino que hace la vida universitaria más humana. Excelente mensaje. En resumen, podríamos decir que la empatía favorece la comunicación, la resolución de conflictos y la cohesión grupal. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Muchas gracias por tu participación. Este diálogo demuestra que la comunicación empática es esencial en el trabajo colaborativo universitario. Te agradezco por compartir tu experiencia y reflexiones. Estoy seguro de que este ejemplo inspirará a otros estudiantes a practicar una comunicación más consciente, respetuosa y empática en sus propios equipos. Muchas gracias a ti.
Hola, buenas tardes. Gracias por aceptar esta entrevista. El propósito es conversar sobre la importancia de la comunicación empática dentro del trabajo colaborativo en la universidad. Para empezar, ¿cómo definirías la empatía en un equipo de trabajo? Buenas tardes. Creo que la empatía es ponerse en el lugar del otro. Cuando alguien del grupo tiene dificultades, tratamos de comprenderlo antes de juzgarlo. Bien. Entonces, para ti, la empatía implica comprensión y apoyo mutuo. Sí, pero no siempre es fácil. A veces hay diferencia de carácter que generan conflictos. Comprendo, y me parece muy importante reconocer esas dificultades que surgen. Mira, en esta entrevista vamos a enfocarnos en cómo la comunicación empática puede mejorar la cooperación en los grupos. Por ejemplo, en mi grupo de trabajo, cuando alguien se siente estresado, solemos preguntar cómo ayudarlo y eso cambia mucho el ambiente. Interesante. Eso refleja que han construido confianza y respeto. A veces no sabemos cómo expresar lo que sentimos sin que parezca una crítica. Eso ocurre muy frecuentemente. Expresar emociones sin herir al otro requiere autoconocimiento. Y a mí también me pasó al inicio del ciclo, al iniciar la universidad. ¿Podrías dar un ejemplo de cómo la empatía ha ayudado a resolver un conflicto? Sí, por ejemplo, cuando un compañero no entregó su parte a tiempo, en vez de discutir, le preguntamos si necesitaba apoyo y resultó que tenía un problema familiar. Wow, eso demuestra comunicación afectiva basada en la comprensión del contexto del otro. Creo que eso fortaleció mucho la unión del grupo. Exacto. Y allí la empatía actúa como un puente emocional para mejorar el rendimiento. Pero, ¿qué crees que ocurre cuando no hay empatía dentro de un grupo? Se crea, se generan tensiones, desconfianzas y a veces aislamiento. Sí, entiendo. Entonces, ¿cómo la empatía, eh, cuando falta la empatía, se deterioran las relaciones y la productividad? En ese momento, ¿cómo describirías su nivel de empatía con los compañeros? Diría que en este momento es alto. Hemos aprendido a comunicarnos mejor. Me alegra escucharlo. Lo que han desarrollado es una fortaleza interpersonal valiosa. Eh, para reforzar esto, podrás practicar ejercicios de escucha activa al inicio de cada reunión. Me parece una excelente idea. Mira, además de los ejercicios, eh, ¿tú has notado que si la empatía mejora también el rendimiento académico o solo mejora las relaciones personales? Diría que sí, definitivamente influye en ambos aspectos. Por ejemplo, cuando el grupo se comunica con respeto, trabajamos con más motivación y logramos mejores resultados. Es decir, la empatía también impacta en la productividad y el cumplimiento de las metas. Exacto. Por ejemplo, cuando alguien está saturado, lo comprendemos y redistribuimos las tareas. Eso evita discusiones. Claro, esa actitud refleja madurez emocional y liderazgo compartido. A veces, sin darnos cuenta, asumimos que los demás entienden lo que queremos decir, pero no siempre ocurre. ¿Alguna vez te ha pasado algo parecido? Sí, la verdad es que muchas veces creemos que el mensaje fue claro, pero cada persona lo interpreta distinto. Justamente la empatía ayuda a ponernos en el lugar del otro.
y verificar si el mensaje fue comprendido como nosotros en realidad queríamos. Sí, incluso a veces usamos breves mensajes por WhatsApp y se malinterpretan. Es cierto. Los medios digitales hoy en día pueden distorsionar la emoción detrás de unas palabras. Una recomendación que te puedo dar es combinar la comunicación escrita con espacios presenciales, donde ustedes puedan expresar sus sentimientos y aclarar sus dudas. Buena idea. Creo que eso también evitaría muchos malos entendidos. Totalmente. Y hablando de emociones, ¿cómo manejas la frustración o el estrés dentro de tu grupo? Intentamos no reaccionar de forma impulsiva, por decir, si alguien está molesto, le damos su espacio y luego conversamos con más calma. Claro, eso demuestra autorregulación y respeto por los tiempos emocionales de la otra persona. Aunque, a decir verdad, a veces cuesta, sobre todo cuando hay presión por entregar los trabajos. Claro, estoy de acuerdo, es natural, la verdad. La empatía no elimina los conflictos, pero nos da herramientas para poder afrontarlos sin dañar vínculos. Sí, porque cuando hay confianza, es más fácil pedir ayuda o disculparse. Muy cierto. Esa confianza que se construye poco a poco, con pequeñas acciones empáticas, eh, como escuchar, validar y agradecer a nuestros compañeros o a las personas que nos rodean. En tu experiencia, ¿qué suele fomentar más empatía en el grupo? ¿Todos o hay alguien que guía ese proceso? Diría que todos aportamos, pero siempre hay uno que motiva más al grupo y mantiene el ánimo positivo. Claro, ese tipo de liderazgo empático es fundamental. No se trata de mandar, sino de inspirar y acompañar a las personas. Sí, cuando el líder escucha y apoya, el grupo responde mejor. Exacto. Y eso demuestra que la comunicación empática también es una forma de liderazgo. Es verdad. De hecho, nos dimos cuenta de que ser empático no es solo ser amable, sino también comprometerse con los demás. Muy bien dicho. La empatía implica acción, no solo comprensión. Bueno, antes de finalizar, me gustaría que compartas brevemente qué has aprendido sobre sí mismo a partir de practicar la empatía. Personalmente, he aprendido a escuchar más y no a reaccionar con juicios rápidos. Qué importante. Eso demuestra el crecimiento personal que estás llevando día a día. También aprendí a pedir ayuda sin sentirme débil. Entendí que todos necesitamos apoyo a veces. Claro, ese es un gran paso. En realidad la empatía también implica reconocer nuestras propias emociones para poder conectar con los demás. Si podrías dejar un mensaje final para otros estudiantes sobre la empatía, ¿cuál sería? ¿Qué nos dirías? Les diría que la empatía no solo mejora el trabajo en grupo, sino que hace la vida universitaria más humana. Excelente mensaje. Bueno, en resumen, podríamos decir que la empatía favorece la comunicación, la resolución de conflictos y la cohesión grupal, ¿cierto? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, muchas gracias por tu participación. Este diálogo nos demuestra que la comunicación empática es esencial en el trabajo colaborativo universitario. Te agradezco por compartir tu experiencia y reflexiones.
Estoy segura de que este ejemplo inspirará a otros estudiantes a practicar una comunicación más consciente, respetuosa y empática en sus propios equipos de la universidad, que les servirá para la vida. Ok, muchas gracias a ti.